Génesis 21. Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír, todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Dio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Sintiólo muy mucho Abraham, por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham, no lo sientas ni por el chico, ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Levantóse, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño. Y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver morir al niño. Sentada, pues, enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Sucedió por aquel tiempo que Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, pues, júrame por Dios aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he tenido para contigo, la tendrás tú para conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo, lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. Y dijo Abimelech, no sé quién ha hecho eso. Ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se las dio a Abimelech, e hicieron los dos un pacto. Abraham puso 7 corderas aparte. Dijo Abimelech a Abraham, ¿para qué son esas 7 corderas que has apartado? Dijo, estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. Por eso se llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Hicieron, pues, el pacto en Berseba, luego,
levantándose Abimelech y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Díjole, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre. Respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar, y dispuso la leña, luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo, Abraham, Abraham. Él dijo, heme aquí. Dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, Yahvé provee, de donde se dice hoy en día, en el monte Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo, por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos, y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Y Abraham se quedó en Berseba. Después de estas cosas, se anunció a Abraham, también Milca ha dado hijos a tu hermano Nahor, su primogénito, Bus, hermano del anterior, y Kemel, padre de Aram, Kesed, Jasó, Pildas, Yidlaf y Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 le dio Milca a Nahor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reumá, también dio a luz a Tebaj, Gaham, Tajas, y Maacá. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba,
que es Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Luego se levantó Abraham de delante de la muerta, y habló a los hijos de Het en estos términos: Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros, para retirar y sepultar a mi muerta. Respondieron los hijos de Het a Abraham diciéndole: A ver si nos entendemos, Señor, tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, para que entierres a tu muerta. Levantóse Abraham, e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Het, y les habló en estos términos: Sí. ¿Estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta? Escuchadme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de la Macpelá que es suya y que está al borde de su finca. Que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre vosotros. Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Respondió, pues, Efrón elitita a Abraham, a oídas de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad diciendo: No, Señor, escúchame, te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Abraham hizo una reverencia a los paisanos, y se dirigió a Efrón, a oídas de los paisanos, diciendo: A ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo y enterraré allí a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham: Señor mío, escúchame, 400 siclos de plata por un terreno, ¿qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu muerta. Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido a oídas de los hijos de Het, 400 siclos de plata corriente de mercader. Así fue como la finca de Efrón que está en la Macpelá, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abraham, a la vista de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de la Macpelá frente a Mambré, es Hebrón, en Canaán. Así aquel campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral, recibida de los hijos de Het. Abraham era ya un viejo entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ea, pon tu mano debajo de mí muslo, que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mí, hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. Díjole el siervo: Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste. Díjole Abraham: Guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado.
Tomó el siervo 10 camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor y se puso en marcha hacia Aram Naharayim, hacia la ciudad de Nahor. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo, al atardecer, a la hora de salir las aguadoras, y dijo, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy, y haz favor a mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente, mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga inclina, por favor, tu cántaro para que yo beba, y ella responda. Bebe, y también voy a abrevar tus camellos, esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor. Apenas había acabado de hablar, cuando he aquí que salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y dijo, dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Y en acabando de darle, dijo, también para tus camellos voy a sacar, hasta que se hayan saciado. Y apresuradamente vació su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callando para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso, que colocó en la nariz de la joven, y un par de brazaletes de 10 siclos de oro en sus brazos, y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche? Ella le dijo, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. Y agregó, también tenemos paja y forraje en abundancia, y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé, diciendo, bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre, afuera, a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana, Rebeca, así me ha hablado aquel hombre, se llegó a donde él. Le encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente, y le dijo, ven, bendito de Yahvé. ¿Por qué te quedas parado fuera, si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos? El hombre entró en la casa, y Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje, y al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo, no comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir. Aló. Que respondió Labán, habla. Yo soy, dijo, siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Como no vayas a casa de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor, ¿y si acaso no me sigue la mujer?
Y él me dijo, Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y dará éxito a tu viaje, y así. Tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre de mi maldición, cuando llegues a mi parentela, y si no te la dieren también quedarás libre de mi maldición. Pues bien, llego hoy a la fuente y me digo, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si en efecto das éxito a este mi viaje, aquí me quedo parado junto a la fuente. La doncella que salga a sacar agua, y yo le diga, dame de beber un poco de agua de tu cántaro y ella me responda, bebe tú, y voy a sacar también para tus camellos, esa será la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo, cuando he aquí que Rebeca salía con su cántaro al hombro. Bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije, Ea, dame de beber, y enseguida bajó su cántaro del hombro y dijo, bebe, y también voy a abrevar tus camellos. Bebí, pues, y ella abrevó también los camellos. Yo le pregunté, ¿de quién eres hija? Me respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. Entonces puse el anillo en su nariz, y los brazaletes en sus brazos, y postrándome adoré a Yahvé, y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, decime si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor, y si no, decídmelo. También, para que yo tire por la derecha o por la izquierda. Respondieron Labán y Betuel, de Yahvé ha salido este asunto. Nosotros no podemos decirte está mal o está bien. Ahí tienes delante a Rebeca, tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé en tierra. Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y bebieron, él y los hombres que le acompañaban, y pasaron la noche. Por la mañana se levantaron, y él dijo, permitime que marche donde mi señor. El hermano y la madre de Rebeca dijeron, que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10. Luego se irá. Mas él les dijo, no me demoréis. Puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vaya donde mi señor. Ellos dijeron, llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron, pues, a Rebeca, y le dijeron, ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le decían, oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miríadas, y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Levantóse Rebeca con sus doncellas y, montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entretanto, Isaac había venido del pozo de la Jai-Roí, pues habitaba en el país del Negev. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac, se apeó del camello, y dijo al siervo, ¿quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho,
e Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Abraham volvió a tomar otra mujer, llamada Keturá. Esta le dio a Simrán, Yoksán, Medán, Madián, Yisbac y Suag. Yoksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumies. Hijos de Madián, Efa, Efe, Enoc, Abidá y Eldaa. Todos estos, hijos de Keturá. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones y, viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándoles hacia Levante, al país de Oriente. Estos fueron los días de vida de Abraham, 175 años. Expiró, pues, Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael le sepultaron en la cueva de la Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, enfrente de Mambré. En la finca que Abraham había comprado a los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roí. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que le dio a Abraham Agar la egipcia, esclava de Sara, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por orden de nacimiento, el primogénito de Ismael. Nebayot, después, Kedar, Apeel, Misam, Misma, Tumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres según sus poblados y sus aduares, 12 caudillos de otros tantos pueblos. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Luego expiró y murió, y fue a juntarse con su pueblo. Ocupó desde Javilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Sur. Se estableció enfrente de todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Patán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio, y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que, al salir de tus entrañas, se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Cumpliéronsele los días de dar a luz, y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda. Isaac quería a Esaú, porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Una vez, Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura.
Dijo Esaú, estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Hubo hambre en el país, aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham, y fue Isaac a Gerar, donde Abimelech, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto. Quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra, y yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Establecióse, pues, Isaac en Gerar. Los del lugar le preguntaban por su mujer, y él decía, es mi hermana. En efecto, le daba reparo decir, es mi mujer, no fuesen a matarle los del lugar por causa de Rebeca, ya que ella era de buen ver. Ya llevaba largo tiempo allí, cuando aconteció que Abimelech, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose con su mujer Rebeca. Llama a Abimelech a Isaac y le dice, ¿con qué es tu mujer? Pues ¿cómo has venido diciendo, es mi hermana? Dícele Isaac, es que me dije, a ver si voy a morir por causa de ella. Replicó Abimelech, ¿qué es lo que nos has hecho? Si por acaso llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías echado la culpa. Entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo, quien tocare a este hombre o a su mujer, morirá sin remedio. Isaac sembró en aquella tierra, y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé le bendecía y el hombre se enriquecía, se iba enriqueciendo más y más hasta que se hizo riquísimo. Tenía rebaños de ovejas y vacadas y copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre, en tiempos de su padre Abraham, los habían cegado los filisteos, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, apártate de nuestro lado, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada de Gerar, estableciéndose allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Pero riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Él llamó al pozo Esek, ya que se habían querellado con él. Excavaron otro pozo, y también riñeron por él, lo llamó Sitna. Partió de allí y cavó otro pozo, y ya no riñeron por él, lo llamó Rehobot, y dijo, ahora Yahvé nos ha dado desahogo, y prosperaremos en esta tierra. De allí subió a Beerseba. Yahvé se le apareció aquella noche y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Allí construyó un altar e invocó el nombre de Yahvé.
Allí desplegó su tienda, y los siervos de Isaac perforaron allí un pozo. Entonces Abimelech fue a donde él desde Gerar, con Ahuzat, uno de sus familiares, y Picol, capitán de su tropa. Díceles Isaac, ¿cómo es que venís a mí? ¿Vosotros que me odiáis y me habéis echado de vuestra compañía? Contestaron ellos, hemos visto claramente que Yahvé se ha puesto de tu parte, y hemos dicho, Ea, haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y vamos a hacer un pacto contigo, de que no nos harás mal, como tampoco nosotros te hemos tocado a ti, no te hemos hecho sino bien, y te hemos dejado ir en paz, oh bendito de Yahvé. Él les dio un banquete, y comieron y bebieron. De madrugada, se levantaron y se hicieron mutuo juramento, luego Isaac les despidió, y se fueron en paz de su lado. Aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían cavado, diciéndole: Hemos hallado agua. Él lo llamó Seba, de donde el nombre de la ciudad de Beerseba, hasta la fecha. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Berí el hitita, y a Basmat, hija de Elón el hitita, las cuales fueron amargura para Isaac y Rebeca. Como hubiese envejecido Isaac, y no viese ya por tener debilitados sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, hijo mío. El cual le respondió, aquí estoy. Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, a fin de que mi alma te bendiga antes que me muera. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre, y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob, acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: Tráeme caza, y hazme un guiso suculento para que yo lo coma y te bendiga delante de Yahvé antes de morirme. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que voy a recomendarte. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta, y tú se lo presentas a tu padre, que lo comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca, pero si mi hermano Esaú es velludo, y yo soy lampiño. A ver si me palpa mi padre, y le parece que estoy mofándome de él. Entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Dícele su madre, sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú, obedéceme, basta con eso, ve y me los traes. Él fue a buscarlos y los llevó a su madre, y ella hizo un guiso suculento, como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Luego, con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró a donde su padre, y dijo, Padre. Él respondió, Aquí estoy, ¿quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre, Soy tu primogénito Esaú. He hecho como dijiste, anda, levántate, siéntate, y come de mí. Caza, para que me bendiga tu alma. Dice Isaac a su hijo, que listo has andado en hallarla, hijo. Respondió, sí, es que Yahvé, tu Dios, me la
puso delante. Dice Isaac a Jacob, acércate, que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Acercóse Jacob a su padre Isaac, el cual le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le reconoció, porque sus manos estaban velludas, como las de su hermano Esaú. Y se dispuso a bendecirle. Dijo, pues, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió, él mismo. Dijo entonces, acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que te bendiga mi alma. Acercóle, y comió, le trajo también vino, y bebió. Dícele su padre Isaac, acércate y bésame, hijo. Él se acercó y le besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, le bendijo diciendo, mira, el aroma de mi hijo. Como el aroma de un campo, que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, mucho trigo y mosto. Sírvante pueblos, adorente naciones, sé señor de tus hermanos y adorente los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaú de su cacería. Hizo también él un guiso suculento y llevándoselo a su padre le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Dícele su padre Isaac, ¿quién eres tú? Contestóle, soy tu hijo primogénito, Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte, y le dijo, pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me le ha traído? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieses, y le he bendecido, y bendito está. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo, y dijo a su padre, bendíceme. También a mí, padre mío. Díjole éste, ha venido astutamente tu hermano, y se ha llevado tu bendición. Dijo Esaú, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces, se llevó mi primogenitura, y aquí que ahora se ha llevado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado alguna bendición para mí? Respondió Isaac y dijo a Esaú, mira, le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos. Y le he abastecido de trigo y vino. Según eso, ¿qué voy a hacer por ti, hijo mío? Dijo Esaú a su padre, ¿es que tu bendición es única, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Isaac guardó silencio y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. Su padre Isaac le dijo por respuesta, he aquí que lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tú. Cerviz. Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con que le había bendecido su padre, y se dijo Esaú, se acercan ya los días de luto por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Se dio aviso a Rebeca de las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo pequeño, y le dijo, mira que tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. Ahora, pues, hijo mío, hazme caso, levántate y huye a Harán, a donde mi hermano Labán, y te quedas con él una temporada, hasta que se calme la cólera de tu hermano, hasta que se calme la ira de tu hermano contra ti, y
olvide lo que has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allí. ¿Por qué he de perderos a los dos en un mismo día? Rebeca dijo a Isaac, me da asco vivir al lado de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo? Llamó, pues, Isaac a Jacob, le bendijo y le dio esta orden, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Sadai te bendiga, te haga fecundo y te acreciente, y que te conviertas en asamblea de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido y que Dios ha dado a Abraham. Y despidió Isaac a Jacob, el cual se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, y le enviaba a Padán Aram a tomarse mujer allí, y que al bendecirle le había dado esta orden, no tomes mujer de las hijas de Canaán, y Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, había marchado a Padán Aram. Vio, pues, Esaú que las hijas de Canaán eran mal vistas de su padre Isaac, y acudiendo Esaú a Ismael, tomóse por mujer, además de las que tenía, a Mahlat, hija de Ismael, el hijo de Abraham, y hermana de Nebaiot. Jacob salió de Berseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras de un lugar, se la puso por cabezal, y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella, y que le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Mira que yo estoy contigo, te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré. Hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantóse Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto, diciendo, si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, te pagaré el diezmo. Jacob se puso en marcha y se fue al país de los orientales. Cuando he aquí que divisa un pozo en el campo, y allí mismo 3 rebaños de ovejas esteando junto a él, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra. Allí se reunían todos los rebaños, se revolvía la piedra de encima de la boca del pozo, abrevaban las ovejas, y devolvían la piedra a su sitio sobre la boca del pozo. Jacob les dijo, a los pastores, hermanos, ¿de dónde sois? Dijeron ellos, somos de Harán. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Lo conocemos.
¿Se encuentra bien? Muy bien, precisamente ahí llega Raquel, su hija, con las ovejas. Dijo él, todavía es muy de día, no es hora de recoger el ganado, abrevad las ovejas, e ide a apacentarlas. Contestaron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se revuelva la piedra de sobre la boca del pozo. Entonces abrevaremos las ovejas. Aún estaba él hablando con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. En cuanto vio Jacob a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, acercóse Jacob y revolvió la piedra de sobre la boca y abrevó las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Jacob besó a Raquel y luego estalló en sollozos. Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella se echó a correr y lo anunció a su padre. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y le llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda esta historia, y Labán le dijo, en suma, que tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Labán dijo a Jacob, ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Ahora bien, Labán tenía dos hijas, la mayor llamada Lía, y la pequeña, Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel. Así pues, dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Dijo Labán, mejor es dártela a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. Sirvió, pues, Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo, y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Luego a la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, y éste se unió a ella. Labán dio su esclava Zilpá como esclava de su hija Lía. Se hizo de mañana, y resultó que aquella era Lía. Jacob dijo a Labán, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel? Pues ¿por qué me has hecho trampa? Labán dijo, no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana, y te daré también a la otra por el servicio que me prestarás todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y habiendo cumplido aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán dio su esclava Bilha como esclava de su hija Raquel. Él se unió también a Raquel, y amó a Raquel más que a Lía, y sirvió en casa de su tío otros 7 años más. Vio Yahvé que Lía era aborrecida y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril. Lía quedó encinta y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo, Yahvé ha reparado en mi cuita, ahora sí. ¿Que me querrá mi marido? Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, Yahvé ha oído que yo era aborrecida y me ha dado también a este. Y le llamó Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora, esta vez, mi marido se aficionará a mí, ya que le he dado 3 hijos. Por eso le llamó Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabo a Yahvé. Por eso le llamó Judá, y dejó de dar a luz. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob, y celosa de su hermana dijo a Jacob, dame hijos, o si no me muero.
Jacob se enfadó con Raquel y dijo, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo, ahí tienes a mi criada Bilha, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así también yo ahijaré de ella. Diole, pues, a su esclava Bilha por mujer, y Jacob unióse a ella. Concibió Bilha y dio a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le llamó Dan. Otra vez concibió Bilha, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Raquel, me he trabado con mi hermana a brazo partido y la he podido, y le llamó Neftalí. Viendo Lía que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpá, y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía dijo, enhorabuena. Y le llamó Gad. Silpá, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo, y dijo Lía, feliz de mí, pues me felicitarán las demás. Y le llamó Aser. Una vez fue Rubén, al tiempo de la siega del trigo, y encontró en el campo unas mandrágoras que trajo a su madre Lía. Y dijo Raquel a Lía, ¿quieres darme las mandrágoras de tu hijo? Respondióle, es poco haberte llevado mi marido, ¿qué encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo? Dijo Raquel, sea, que se acueste contigo Jacob esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvió del campo, sale Lía a su encuentro y le dice, tienes que venir conmigo porque he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. Dios oyó a Lía, que concibió y dio un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lía, Dios me ha dado mi recompensa, a mí, que tuve que dar mi esclava a mi marido. Y le llamó Isacar. Lía concibió otra vez y dio el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lía, me ha hecho Dios un buen regalo. Ahora sí que me apreciará mi marido, pues le he dado 6 hijos. Y le llamó Zabulón. Después dio a luz una hija a la que llamó Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, quitado Dios mi afrenta. Y le llamó José, como diciendo, añádame llave otro hijo. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán, déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos por quienes te he servido, para que me vaya, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido. Díjole Labán, si en algo me estimas. Yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti. Y agregó, fíjame tu paga, y te la daré. Respondióle, tú sabes cómo te he servido, y cómo le fue a tu ganado conmigo, bien poca cosa tenías antes de venir yo, pero ya se ha multiplicado muchísimo, y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi casa? Dijo Labán, ¿qué he de darte? Respondió Jacob, no me des nada. Si haces por mí esta, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien. Voy a desfilar hoy con todo tu rebaño. Aparta toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas, y eso será mi paga, y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando te presente a controlar mi paga, todo lo que no
Fuere pinto y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, será lo que he robado. Dijo Labán, bien, sea como dices. Y aquel mismo día apartó los machos cabríos listados y manchados, todo lo que tenía en sí algo de blanco, así como todo lo negro entre las ovejas, y lo confió a sus hijos, interponiendo 3 jornadas de camino entre él y Jacob. Este último apacentaba el resto del rebaño de Labán. Entonces Jacob se procuró unas vares verdes de álamo, de almendro y de plátano, y labró en ellas unas muescas blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas, e hincó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos donde venían las reses a beber, justo delante de las reses, con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber. O sea, que se calentaban a la vista de las varas, y así parían crías listadas, pintas o manchadas. Luego separó Jacob los machos, echándolos a lo listado y negro que ahora había en el rebaño de Labán, y así se fue formando unos atajos propios, que no mezclaba con el rebaño de Labán. Además, siempre que se calentaban las reses vigorosas, poníales Jacob las varas ante los ojos en las pilas, para que se calentaran bajo el influjo de las varas, mas cuando el ganado estaba débil, no las ponía de modo que las crías débiles eran para Labán, y las vigorosas para Jacob. Así que éste medró muchísimo, y llegó a tener rebaños numerosos, y siervas y siervos y camellos y asnos.